Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a comenzar ya la lectura de las cestas moradas y en concreto hoy vamos a leer del capítulo 1 los puntos del 1 al 7. Pero antes de empezar con la explicación de la lectura de hoy, quería haceros una breve introducción general a las cestas moradas para que nos situemos y entendamos todo muchísimo mejor. Como ya dijimos, quintas, sextas y séptimas moradas son lo que denominamos la etapa mística de la vida espiritual. Recordar que la vida espiritual tenía como dos fases, dos grandes etapas, que no son totalmente distintas, sino que se solapan un poco entre ellas, ¿no? La primera etapa es fundamentalmente ascética, predomina ante todo el esfuerzo de la persona, aunque realmente todo es gracia de Dios en el camino de la vida espiritual. Y la segunda etapa es la etapa mística. Es en la etapa que entramos ahora ya plenamente en las cestas moradas. Y es en la etapa en la que predomina la acción de Dios frente al esfuerzo de la persona. También explicábamos que Santa Teresa nos comparaba la diferencia entre estas tres moradas, es decir, quintas, sextas y séptimas moradas, con las etapas de un noviazgo. Las quintas moradas sería el momento en el que los novios se conocen, las primeras citas. Las sextas moradas es el momento del compromiso, de ya la relación que se asienta y se hace más seria, es el desposorio espiritual. Y en las séptimas moradas es cuando ya llega el momento del matrimonio espiritual. Como sabemos, el orante de las quintas moradas ya se había entregado decididamente a la voluntad de Dios, es decir, ya deseaba con todo su corazón la voluntad de Dios. Es la brújula que conduce su vida. Entonces, en un momento dado, empieza a irrumpir de forma siempre inesperada las gracias místicas, las gracias sobrenaturales, y el orante entonces es introducido en las sextas moradas. Esto fue lo que le pasó a Teresa de Jesús cuando tuvo su primer éxtasis. Básicamente, los 11 capítulos que vamos a leer de las sextas moradas, Santa Teresa lo que nos va es describir, como nadie lo ha hecho, toda una serie de gracias y fenómenos místicos que ocurren en este momento de la vida espiritual. Realmente Teresa de Jesús es el autor de referencia en relación con estos fenómenos místicos y con esta etapa de la vida espiritual. Veréis que en cualquier libro de teología espiritual o de vida espiritual os va a hablar de Teresa de Jesús en relación con estos fenómenos. Recordad que ya al principio del libro ella os decía que había muchos libros de oración y que en esos libros se explicaba cómo orar, es decir, eran libros que hablaban de lo que tiene que hacer el orante, pero que en cambio había muy pocos que explicaban con detalle lo que Dios hace en las almas, y eso era lo que ella se proponía hacer al escribir las moradas. Además, recordar que Teresa, cuando escribe las moradas, estaba ya al final de su vida espiritual, ya había tenido muchísimas experiencias sobrenaturales. Y por eso todo lo que nos va a contar aquí a partir de ahora es todo fundamentalmente sus propias experiencias de estas sextas moradas. Y nos puede pasar que cuando empezamos a leer estas sextas moradas y empecemos a oírla hablar a ella de todos estos fenómenos, nos puede parecer muy difícil o muy extraño o muy difícil de comprender, ¿no? Y sobre todo que nos creamos que estas cosas solo le suceden a los grandes santos como Santa Teresa. Pero Teresa nos insistirá en que ella sabe que el Señor quiere llevar a todas las almas a la unión mística. Quiere dar a todas las almas la vida grande de unión con Él en esta vida, sea cual sea la vocación de cada una. Y lo importante no serán los fenómenos místicos, sino lo importante es que Dios quiere llevar al alma a esa unión. A lo largo de los capítulos que ahora comencemos, tenemos que siempre intentar mirar más allá de los fenómenos concretos que ella nos va a describir, porque son los fenómenos de su propia experiencia, y sacar lo que hay en el fondo. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Pues fijaros, lo que hay en el fondo es un Dios con grandes deseos de entregarse, con grandes deseos de comunicarse con nosotros, un Dios que desea
vivir contigo una historia de amor, pero una historia de amor única e irrepetible, una historia de amor que será completamente distinta de la de cualquier otra persona. Fijaros que esto ha pasado con los santos. La historia de cada santo es totalmente diferente. Unos tuvieron muchísimos fenómenos místicos, como el caso de Teresa, otros no tuvieron casi ninguno o ninguno, algunos tuvieron de un tipo, otros tuvieron de otro. Cada uno tiene su propia historia. Sin embargo, en esta etapa de las sextas moradas, os quería comentar que hay tres cosas que son bastante constantes. Lo primero es que cuando se llega a esta etapa ya la persona no tiene duda alguna de que es Dios el que está actuando en ella. Es decir, existe una certeza total en Dios, porque su acción siempre en esta etapa es fuerte y clara. Luego también deciros que esta morada, como siempre decimos, no es un estado permanente, es decir, no es el que llega a las sextas moradas ya se queda ahí, ya es como un estado que ha alcanzado permanente. No, nos dice Santa Teresa que la persona que llega a las sextas moradas, sin duda alguna, ya tiene más fuerza, es más firme para seguir adelante y para no retroceder, pero no quiere decir que tenga que estar ahí siempre, sino que puede volver a etapas anteriores. Y que el hecho de recibir gracias místicas de las que nos va a describir Teresa en esta etapa, como pueden ser pues las visiones o las locuciones, no va a ser sinónimo de santidad, porque muchas veces Dios da estos fenómenos propios de las sextas moradas a almas que están empezando su camino espiritual. Como siempre, la santidad no va a depender, y lo hemos recalcado muchas veces, de los fenómenos místicos, de los fenómenos extraordinarios, sino de las virtudes, especialmente de la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo del amor que tenga la persona. Como iremos viendo, en esta etapa de las sextas moradas, el Señor va a dar dos tipos de gracias místicas. Fijaros, unas serán las gracias luminosas y otras podemos llamarlas como las gracias purificadoras. Las gracias luminosas va a suponer que la persona va a recibir muchísima luz en esta etapa sobre Dios y sobre las cosas del cielo. Será como si viera o se asomara al cielo. Recordad que decíamos cuando hablábamos de las quintas moradas de la gracia mística de la unión que se recibía completamente a oscuras, es decir, una gracia que se recibía con los ojos tapados, que no se veía nada. En cambio, las gracias de las sextas moradas darán al alma muchas luces y visiones interiores. Y las otras gracias que decimos que Dios da al alma en esta etapa son las gracias purificadoras, es lo que se llama la noche espiritual, en la que la persona siente que está lejos de Dios, no siente la fe, siente mucha sequedad, oscuridad, cree que Dios la ha abandonado, siente que no ama a Dios. Pues fijaros, estos sentimientos, estas sensaciones también son obra de Dios en el alma. Es el actuar de Dios pasivo en el alma, igual que las otras gracias, que las iluminadoras. Pero por este medio Dios lo que está haciendo es purificar al alma de todos sus defectos y de todos sus egoísmos. Precisamente en este primer capítulo que hoy comenzamos a leer, Santa Teresa nos va a ser muy sincera y va a empezar a hablarnos de los grandes trabajos, es decir, de los grandes sufrimientos y pruebas que tienen las almas que llegan a estas moradas. Ella misma nos dice en el punto número 3 que aunque no tenía pensado empezar hablando de estos trabajos, pues va a intentar describírnoslo, porque como ella lo ha pasado y sabe cuánto sufrimiento tienen estas almas, cree que le servirá mucho a la persona que lo esté pasando leer todo esto y saber que esos mismos trabajos le ocurren o muy parecidos a las almas que llegan a este momento, a esta etapa de la vida espiritual. Y es que en el punto número 1 nos ha explicado que las almas de las sextas moradas ya tienen una gran experiencia de Dios, un encuentro personal muy grande ya con Cristo. Y ya por lo tanto han conocido, han visto al esposo. Y después de ese encuentro, que deja, como veremos, el alma profundísimamente enamorada,
ya no quieren perderlo de ninguna manera. Nos dice Teresa que, por ejemplo, el alma queda con un grandísimo deseo de soledad, de querer estar con el esposo, es decir, de ir a la oración. Y ya veremos cómo todas estas experiencias grandes de Dios, como son los éxtasis, los arrobamientos, los vuelos del Espíritu, todas estas grandes experiencias de Dios es lo que nos va a ir describiendo en los próximos capítulos Teresa. Y también sus efectos en las almas, ¿no? Todo esto nos lo va a describir con mucho detalle. Lo que nos dice aquí, al final del punto número 1, es que realmente estas experiencias fuertes de encuentro con el Señor es de donde saca el alma la fuerza para afrontar estos grandes trabajos que aquí le vienen. Y en el punto número 2, ella misma nos confiesa que cree que muchas personas, si supieran por anticipado los trabajos y los sufrimientos que van a pasar cuando lleguen a esta etapa, no se determinarían a llegar hasta aquí. Lo que ocurre es que cuando el alma ya recibe esa experiencia tan grande de Dios del desposorio, ya queda tan enamorada que eso le da fuerza. Luego nos explica que cuando se llega a las séptimas moradas, ya ahí la cosa será diferente, porque el alma allí ya está muy unida de una forma mucho más continua al Señor y está continuamente sacando fuerza de esa propia unión. Luego nos dice que va a hacer una enumeración de los distintos tipos de trabajo que ella recuerda que se pasan en este momento y que quizá no todas las almas pasarán exactamente igual por todos ellos, pero que de alguna manera o de otra han de pasar trabajos en la tierra, como dirá ella, los que gozan tan de veras de las cosas del cielo. Y es que muchas veces nos creemos que los místicos son personas súper afortunadas por haber tenido esas experiencias, esas visiones, etc. Y no nos damos cuenta de que toda llamada de Dios, toda gracia conlleva una misión y una cruz mientras estamos en esta vida. Los místicos realmente gozan mucho, pero también sufren mucho. Pero ellos ya saben que ese sufrimiento es lo que más les va a unir a Cristo, lo que más les une a Cristo crucificado y lo que les conduce a una mayor santidad. También Teresa nos avisa en el punto número 3 que nos va a ir contando estos trabajos tal y como le vayan viniendo a la memoria, que a lo mejor nos lo hace de una forma un poco desordenado. Y veréis que ya a partir de este punto 3, los puntos que vamos a leer hoy, del punto 3 al 7, va a ir describiendo uno por uno estos trabajos. Así en el punto número 3 nos hablará de las persecuciones, calumnias, murmuraciones que sufren estas personas, especialmente de aquellos que creían sus amigos que lo que hacen es que de repente se apartan de ella, y de las burlas y calumnias que sufre. Como veis, está hablando todo por experiencia propia. Y en el punto número 4, en cambio, nos hablará de todo lo contrario, del sufrimiento que le producen a estas almas las grandes alabanzas, las personas que la tienen por santa. Y luego, en el punto número 5, pues ella lo que nos cuenta es que realmente dan más trabajo las personas que la alaban que las que les hacen persecuciones. Porque con el tiempo la persona poco a poco se va dando cuenta, se acostumbra, ¿no?, a estas persecuciones, a estas calumnias y se da cuenta de que estas cosas le hacen mucho bien, fijaros, porque se da cuenta de que le hacen crecer en humildad, que la humildad es una de las cosas que más nos hace crecer en santidad. Y entonces ella misma, fijaros lo que nos dice, que le toma mucho cariño a las personas que le persiguen. Fijaros cómo lo dice: tómales un amor particular muy tierno, que le parece a aquellos son más amigos, que le dan más a ganar que los que dicen bien. Es decir, que aquellos que les dicen muchas alabanzas, pues realmente le dan mucho más trabajo, en cambio le dan mucho más ganancia los que le persiguen. Luego los puntos 6 y 7 pues va a cambiar de tema y va a comenzar a hablar de otro tipo de trabajos que son las enfermedades, de otro tipo de pruebas que son las enfermedades y los dolores, especialmente los dolores más agudos que Dios permite en las personas. Ella nos cuenta que estos dolores descomponen a la persona
y tienen también una gran repercusión en el interior, porque por ejemplo, pues cuando la persona tiene unos fuertes dolores, pues le resulta muy difícil concentrarse en la oración. Y en el punto número 7 ya sigue hablando de las enfermedades físicas y los dolores, hablando y poniéndonos el ejemplo de ella misma, que desde que empezó esta etapa de su vida espiritual, cuando tuvo su primer éxtasis, pues siempre ha estado enferma, con mucha falta de salud y muchos dolores. Hasta aquí veis que Santa Teresa nos habla sobre todo de lo que son trabajos exteriores, es decir, trabajos que nos vienen de fuera, o bien de las personas que nos rodean, o bien de nuestro propio cuerpo. Se puede decir que Dios, por supuesto, no manda estos trabajos, es decir, Dios no manda las enfermedades, Dios no manda a personas que nos persigan, sino que lo que hace es que permite que a la persona en este momento le sucedan todas estas cosas. Y lo que hace es usar de todas estas cosas para hacerle crecer, ¿no? Para purificar a la persona, para purificar el alma. Todo será usado por Dios para esta purificación, sobre todo pues para hacer crecer a la persona en humildad, en paciencia, en mansedumbre. Y nos anuncia ya Santa Teresa al final del punto número 7 que además de todo lo que nos habla hasta ahora, que son estos trabajos exteriores, pues son realmente nada comparado con los trabajos interiores que empieza a padecer la persona en estas sextas moradas y de las que nos empezará a hablar a partir del número 8. Pero esto ya lo dejamos para el próximo vídeo. Y os dejo pues con Teresa de Jesús leyendo este inicio de las sextas moradas. Y como siempre, pues os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita si queréis recibir el aviso de cuando publique el próximo vídeo de esta serie o cualquier vídeo sobre las enseñanzas teresianas. Y también os animo a que cualquier duda o pregunta o comentario que queráis hacer lo dejéis en los comentarios del vídeo para que yo pueda contestarlo lo antes posible. Muchísimas gracias.